Muy buenas tardes, bienvenidos, un gusto, soy su docente Rubén Guillermo Sánchez Paredes, nuestro curso Estrategias de Aprendizaje en Educación Superior Universitaria. Hoy es 22 de junio del año 2023, por cierto, día jueves, y estamos en una nueva sesión en el desarrollo de nuestro curso o asignatura. Bienvenidos a cada uno de ustedes y nada, vamos a ir avanzando entonces en el desarrollo del tema. Y voy a ir compartiendo entonces la siguiente lámina. Vamos a ver entonces, listo. Bueno, lo que estamos viendo aquí es el título del tema de hoy. Según el contenido del sílabo, nos toca ver en esta sesión un tema que es interesante, apasionante y que estoy seguro que a todos nos va a gustar. Y más allá de gustarnos, seguramente va a ser motivo para tener un interés y poder, en la medida que nosotros avancemos, en profundizar sobre el tema. Entonces, este es un tema muy apasionante, muy interesante, y como dije, a partir de lo que podamos ver ahora, seguramente va a haber algún interés para que algunos, por no decir todos, puedan profundizar en el tema. El tema es entonces neuroaprendizaje. Ya el nombre para muchos puede ser bastante atractivo y también muy motivador, ¿no? Porque habla del neuroaprendizaje. Quizás también para muchos es un concepto nuevo, pero que contiene dos términos que seguramente son conocidos, ¿no? Por un lado, hace referencia a la neurona, al sistema nervioso, y por otro lado hace referencia al aprendizaje, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el nombre puede ser nuevo para algunos, pero, digamos, está constituido por dos términos conocidos: neurona, ¿no? Guión, sistema nervioso, y aprendizaje. Ya el nombre entonces, o el título, nos da una idea de lo que vamos a tratar en esta sesión. En otras palabras, vamos a tratar acerca de la relación entre el sistema nervioso y el aprendizaje. Muy bien, con este breve preámbulo y una breve explicación del término, continuar, y aquí les comparto lo que queremos lograr al final de la sesión. Lo que queremos lograr al final de la sesión es que el estudiante esté en la capacidad de comprender y explicar acerca del neuroaprendizaje, con claridad y coherencia, ¿no? Muy bien, entonces estamos ya avanzando en el tema y en la sesión del día de hoy. Déjame volver a mis diapositivas, bueno, a las diapositivas, y aquí hay una primera actividad. Esta primera actividad es una actividad preliminar a la sesión, quiere decir antes de la sesión, que consistía en la lectura de este artículo, que justamente nos habla acerca de, como dice en el título, de las neurociencias para comprender los procesos de aprendizaje. Y algunos conceptos que están en esta lectura los vamos a considerar en el desarrollo de nuestra sesión. Así que si usted ha podido ya avanzar en la lectura, seguramente va a recordar algunos conceptos que hoy lo vamos a también a referir. Y si usted aún no ha leído, bueno, lo que vamos a ver ahora seguramente va a ser un preámbulo para que usted pueda comprender mejor la lectura que va a hacer de todas maneras. Muy bien, en síntesis entonces, esta es una primera actividad, una actividad preliminar antes de la sesión. Y ahora sí, viendo ya la estructura de la sesión. La estructura de la sesión tiene tres momentos: inicio, desarrollo y aplicación o práctica. Entonces, avanzando ya en este primer momento de la sesión, ¿no?, que es el inicio, aquí hay una pregunta que seguramente ya la conocemos o la hemos escuchado. ¿Qué tratamos en la sesión anterior y qué aprendimos? Bueno, iba a responder, pero escuché una manito.
o que alguien levantó una manito o su manito. Ya, a ver, las dos compañeras y para seguir avanzando, ¿ya? Sí, te escuchamos, Yasmín, y luego Luciana, brevemente, por favor, para continuar con la siguiente actividad. Ok. Te escuchamos. Muy buenas tardes, profesor Hola. Muy buenas tardes, profesor Guzbi, y a todos. Sí, lo que vimos la semana pasada es acerca de los modelos pedagógicos. Y vemos que no existe uno, ni existe uno mejor que otro, sino hay diferentes modelos pedagógicos. Y lo que a mí, en lo personal, más me llamó la atención es cómo un modelo tradicional de la Edad Media se ha ido mejorando poco a poco, teniendo diferentes perspectivas. Por ejemplo, podemos ver al conductismo, al modelo progresista que dice que la escuela tiene que ser para la vida y así sucesivamente. Y también, en palabras simples, ¿qué es la pedagogía? Sería una manera de enseñar, el arte de transmitir conocimiento. Gracias. Muy bien. Luciana, gracias. Hay un aplauso ahí de sus compañeros. Hola, Luciana. Paula. Profesor, ¿se me escucha bien? ¿Algo? Si puedes levantar el volumen de tu voz, sería mejor. ¿Ahora O sí? acercarte. Ya, ahora sí. Ok. Bueno, como ya lo mencionó mi compañera, la clase pasada vimos lo que es relacionado a la pedagogía y también sus diferentes modelos, que primero empezaba con el tradicional, pero luego fueron formándose diversos otros modelos hasta llegar al progresista me parece. Y cada uno trataba de diferentes enfoques, lo cual sí me parece bastante interesante, ya que llegamos desde ese modelo que solamente era memorístico hasta ese modelo en donde se podía criticar y cuestionar los conocimientos que se daban o los conocimientos que se tenían. Muy bien. Bueno, eso fue una semana anterior a la anterior, ¿no? Bueno, la anterior fue el examen parcial y creo que el examen parcial también nos ha enseñado, ¿no? Porque efectivamente tiene ese propósito el examen parcial, de ver cómo hemos avanzado, qué es lo que hemos ido aprendiendo o asimilando, y también nos dice cómo podemos ver de ahí en adelante lo que va a continuar, ¿no? O lo que viene. Entonces, también el examen nos da una lección a todos, tanto a ustedes como a mí. ¿Ya? Aparte de ello, obviamente, ya ustedes lo han dicho y creo que sus compañeros han también recordado, ¿no? Hemos hablado sobre la pedagogía. Ya ustedes lo han dicho, inclusive han dado el concepto de lo que es la pedagogía y los modelos pedagógicos, ¿no? Desde el modelo tradicional, pasando por el modelo conductista, el modelo de la escuela nueva, el modelo cognitivista, constructivista, ¿no? Y progresista. Son enfoques de cómo se debe llevar a cabo la educación, ¿no? La enseñanza y aprendizaje. Muy bien, con este repaso y reflexión, yo creo que vamos a continuar. Así que agradezco a los compañeros, bueno, a las compañeras que han participado en esta parte de la sesión. Vamos a seguir avanzando y con la siguiente lámina y pregunta vamos ya a ir viendo lo que nos toca tratar en esta sesión. Por haber hecho la lectura inicial o preliminar que habíamos visto en la anterior lámina, o por algún tipo de interés que hayan tenido en el tema, seguramente alguien de ustedes, por no decir todos, tienen una noción de lo que es la neurociencia. Entonces la pregunta va enfocado a eso. ¿Qué es la neurociencia? ¿Qué han escuchado de ella? ¿Qué han podido leer o ver? Así que si alguno de ustedes tiene alguna idea, por favor, a través del micrófono, o si no, a través del chat. ¿Alguien? ¿Hay alguien por ahí? Bueno, su silencio me dice que no.
Bueno, no se preocupen. Hay dos manitas. Hasta donde veo ahí dos manitas. De Diego y luego de Yasmín. Te escuchamos, Diego. Brevemente, por favor. Ya, muy bien. Muy bien. Gracias. Y Yasmín. Sería la ciencia que estudia el sistema nervioso, también las estructuras del cerebro. Y de esta manera la neurociencia quiere saber cómo es que aprende el cerebro, ya que cada persona es diferente, pero en sí para tener un aprendizaje significativo, yo creo que es muy importante saber cómo aprende el cerebro y saber qué metodologías usar para tener un aprendizaje más eficiente. Muy bien. Gracias, Yasmín. A ver. Algo pasa con esto de acá. Acá está. Ya, estoy viendo el chat. Alexandra nos dice, es el estudio del cerebro y el sistema nervioso en relación a la acción o al accionar humano. Julio nos dice, son las ciencias que estudian la relación entre el sistema nervioso y el comportamiento. Wow. Y Helen nos dice, la neurociencia se encarga de estudiar el cerebro y las distintas funciones. Muy bien, yo creo que ya con lo que ustedes han compartido, el resto de nosotros, me incluyo, tenemos la idea o la noción de lo que es la neurociencia, ¿no? También se utiliza en término, en un sentido plural, ¿no? Y se habla entonces de las neurociencias. Pero en concreto la neurociencia es como ustedes lo han dicho y en síntesis, ¿no? Y es lo que vamos a ver más adelante. Muy bien, gracias por responder y yo ya estoy bastante tranquilo por las respuestas que han dado y me satisface también de saber que seguramente de nosotros van a tener, como decíamos al inicio, algún interés a partir de esta sesión o del tema en investigar todo aquello que está con la que está vinculado la neurociencia o las neurociencias. Y algunos no van a quizás especializarse en estos temas de la neurociencia. Y eso es, ¿no?, su interés, su especialización en las neurociencias. La neurociencia está involucrado en muchas actividades, ¿no? En el caso de nosotros hablamos, por ejemplo, de la neuroeducación. O hablamos, en este caso, también del neuroaprendizaje. O hablamos también, ¿no?, de la neurociencia cognitiva. Entonces, ¿qué es el neuroaprendizaje? ¿Qué es la neuroeducación? ¿Qué es la neurociencia cognitiva? Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Pero también en otros campos se habla del neuromarketing, por ejemplo, ¿no? Y es, ¿no?, saber qué es, ya lo dijeron, la neurociencia, de eso lo vamos a seguir a la pregunta. Y la pregunta es, ¿creen que las emociones están relacionadas con el aprendizaje? ¿Creen que hay alguna relación entre las emociones y el aprendizaje? Hola, ¿qué dicen? Bueno, vemos a Dieguito. Te escuchamos, Diego. Acabo de ver que levantaste
pero creo que hay alguien más también. Muy bien, muchas gracias. Melanie, luego Laila, y con ella terminamos esta ronda y luego hacemos una lectura del chat. Te escuchamos, Melanie. Sí, profesor. También coincido con la opinión de mi compañero. Las emociones influyen bastante al momento de estar estudiando, concentrarnos. También la motivación que tenemos al poder hacer una actividad, si nos sentimos motivados de manera alegre, si nos sentimos capaces incluso de hacer la tarea, lo haremos de manera más concentrada. Pero si tal vez nos sentimos tristes, deprimidos, estresados, puede que la tarea se nos dificulte bastante o incluso no querremos hacerla. Muy bien. Laila, te escuchamos. Buenas tardes. Me parece que mis compañeros ya dijeron bastante, ¿no? También mi idea iba para ese lado, que las emociones tienen que ver con la predisposición a hacer la tarea. Si estás enojado o triste, no vas a tener ganas de hacerla, como mencionaba el tema de la motivación, pero si te encuentras más calmado o tal vez incluso animado con el curso, claro que vas a aprender de mejor manera. Muy bien, very good. Para terminar esta ronda, Yasmín, y luego vemos el chat. Te escuchamos, Yasmín. Todo prácticamente. Coincido con las opiniones de todos mis compañeros, ya que las emociones lo tenemos todo y influye bastante en el aprendizaje. Por ejemplo, si una persona le pasó algo feo y está deprimido, es obvio que no va a tener la misma motivación ni va a tener ganas de hacer el trabajo. Para eso yo creo que a todo el mundo nos pasa. Y más que todo, si es que es un motivo de estrés o un motivo de enojo, es muy bueno la gestión de emociones, ya que todos vivimos con emociones. Decir, no, que yo no me enojo, yo no me molesto, eso sería mentir prácticamente. Por eso, yo creo que es muy importante lo que sería la inteligencia emocional. Muy bien, very good. Vamos a leer lo que dice Luciana. Sí, dice, ya que estas pueden influir en la motivación, la cual influye en el procesamiento de la información. Wow. Sí, Helen nos dice, sí la hay, puesto que las emociones determinan estados de ánimo y estas a su vez influyen de distintas formas en la atención que ponemos para aprender. Bueno, el resto son de la pregunta anterior. Bueno, confirmando lo que ustedes han dicho y lo que dicen también los estudiosos, investigadores, que hay una estrecha relación entre las emociones y el aprendizaje. Empíricamente sabemos, como ustedes lo han comentado, ¿no? Si estamos de buen humor, estamos animados, las cosas nos va a parecer interesante y obviamente vamos a ahondar y nuestra atención se va a incrementar sobre aquello que estamos aprendiendo, ¿no? Pero si por otro lado estamos tensos, angustiados, con estrés, de pronto con emociones negativas, eso también va a influir en el aprendizaje, obviamente dificultándolo, ¿no? Entonces nosotros, tanto el docente como el estudiante, buscarán generar pues un ambiente que haga propicio estas emociones positivas, ¿no? Un buen estado de ánimo y sabiendo que el estar bien, ¿no? Anímicamente, eso va a repercutir en nuestro aprendizaje y en la calidad de ese aprendizaje, ¿no? Muy bien, pero hay una pregunta adicional que seguramente lo vamos a responder más adelante. Una pregunta adicional que obviamente lo vamos a responder, como dije, más adelante. ¿Qué partes del cerebro y qué componentes del organismo están vinculados con las emociones? Bueno, esa es una pregunta que lo voy a dejar ahí y seguramente eso va a generar también interés, ¿no? Para mantener su atención a lo largo de lo que nos queda de la parte teórica. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué parte del cerebro y qué elementos de nuestro organismo están relacionados con las emociones?
Entonces, la neurociencia o el neuroaprendizaje, ¿no? Y todas las neuros que hemos visto, como la neurociencia cognitiva o la neuroeducación, van a intentar dar respuesta a la pregunta que acabamos de hacer, ¿no? Sobre aquellas estructuras nerviosas y componentes del organismo que están vinculados con el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, vayamos avanzando y la idea es responder esta pregunta y otras seguramente que van a ir planteándose de aquí en adelante, ¿no? Listo, gracias. Entonces, en síntesis, hemos visto que la neurociencia, hay respuestas bastante acertadas. Acabamos de ver, ¿no?, la relación entre las emociones y el aprendizaje, que también hay interesantes ideas. Y para complementar lo que ya hemos avanzado en este momento inicial, vamos a avanzar en el segundo momento de la sesión, que es el momento del desarrollo. Listo, gracias chicos, y estamos ya yendo por buen camino, así que nos queda continuar, porque hay un logro que alcanzar al final de esta parte de la sesión. Y entonces, así como hemos participado en estos momentos preliminares, también se les pide participar a lo largo de lo que queda el tiempo de esta sesión. Y en el transcurso también, como ya lo había adelantado, vamos a ir respondiendo preguntas como, por ejemplo, ¿qué es el neuroaprendizaje? ¿Cuáles son los procesos cognitivos que participan en el aprendizaje y cuya responsabilidad es el cerebro, o cuyo responsable es el cerebro? Entonces, ¿cuáles son esos procesos cognitivos que participan en el aprendizaje, cuyo responsable es el cerebro? En términos al revés, el cerebro es responsable de ciertos procesos cognitivos vinculados al aprendizaje. ¿Cuáles son esos procesos del cual es responsable el cerebro? Lo vamos a ver también más adelante. Entonces, como ven, hay preguntas que nos hemos ido planteando ya, algunas ya le hemos contestado o respondido, hay otras que acabamos de hacer que seguramente a lo largo del tema lo vamos a responder, ¿ya? Así que mantengan su atención y por ahí vamos a ver las respuestas a las preguntas que ya hemos planteado. Vamos entonces a continuar y estamos en el segundo momento de esta sesión, que es el desarrollo. Y el desarrollo es el momento en el que vamos a explicar algunos conceptos. Obviamente también su participación es importante y estaré a la espera también de su participación voluntaria. Listo, con este breve preámbulo y indicaciones vamos a ver uno de los conceptos del cual ya hemos comentado inicialmente. Y es esta de aquí, ¿no?, que vemos como título de la diapositiva, neurociencia. Vamos a apoyarnos en el concepto de Machuca y otros del 2023. Está nuevo. Y entonces vamos a ver qué nos dice Machuca y entre otros en el 2023 sobre la neurociencia. Literalmente dice ahí y confirma lo que ya hemos comentado inicialmente. La neurociencia es una rama de la ciencia que estudia el cerebro, el sistema nervioso, así como sus funciones, procesos y su relación con el comportamiento humano. Hablar del cerebro es hablar de todo un mundo, ¿no?, cuyo funcionamiento aún no todavía está en estudio. Hablar del cerebro es hablar de un mundo cuyo funcionamiento aún todavía está en estudio. Claro, se sabe muchas cosas, pero todavía hay muchas cosas que se ignoran. Lo cierto es que, ¿no?, la neurociencia, como una rama de la ciencia, estudia el cerebro, su estructura, sus funciones, los procesos y su relación con el comportamiento o conducta humana. Y por extensión, diríamos nosotros, también estudia su relación con el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, si uno se introduce en este mundo de la neurociencia y en conjunto se introduce en el mundo de las neurociencias, que son un conjunto de ciencias
que tienen interés en estudiar el cerebro, su función y en general el sistema nervioso, si nos introducimos vamos a tener muchos conocimientos y explicaciones de cómo funciona el cerebro en conjunto el sistema nervioso y cómo se vincula con la conducta humana y por extensión también con el aprendizaje. Bueno, todo lo que hemos dicho a modo de comentario es lo que dice en la parte, digamos, siguiente en el texto que está a continuación, ¿no? Solo para resaltar una parte nada más. En el último párrafo dice algo que seguramente nos va a motivar una atención, ¿no? Que pongamos nuestra atención en un buen nivel. Dice, el desarrollo de la neurociencia y la psicología han favorecido el entendimiento de la conducta humana. Entonces, por ahí, algo que podemos resaltar es la relación que también hay entre la neurociencia y la psicología. Las dos se vinculan y se unen para tener una mejor explicación del comportamiento humano, ¿no? Y por ende también de los procesos psíquicos o mentales. ¿Ok? Muy bien. Ya con esto vamos a continuar. El texto que está a continuación es una explicación y aclaración del concepto de Machuca y otros, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, algo también que hay que resaltar, ¿no? Bueno, dice en el segundo párrafo de la segunda parte, ¿no? Dice, además supone un enfoque revolucionario en el entendimiento de la conducta humana, así como en el aprendizaje y almacenamiento de la información en el cerebro. Es lo que le estaba comentando, ¿no? La neurociencia estudia la función del cerebro, del sistema nervioso en su conjunto y su relación con la conducta y el aprendizaje y la manera como almacena la información el cerebro. Bueno, de eso vamos a hablar en alguna magnitud. ¿Okay? Muy bien. Ahora sí, pasando a otro concepto del cual hemos ya referido, ¿no? Que es el título de nuestro tema, neuroaprendizaje. ¿Qué es el neuroaprendizaje? Según Pérez, Vargas y Jerez, 2018, página 152, ahí vamos a encontrar esta idea. Bueno, el documento está, me parece, en la plataforma también que lo compartí, o si no, está como referencia al final de la sesión o de la diapositiva. Tomando en cuenta lo que dicen estos autores, el neuroaprendizaje es una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro y cómo ese funcionamiento está vinculado al aprendizaje. Entonces, el neuroaprendizaje no va a recibir el aporte de la psicología, el aporte de la pedagogía y el aporte de la neurociencia para explicar cómo trabaja o funciona el cerebro y cómo ese funcionamiento se vincula con el aprendizaje. Muy bien, hasta aquí, resumiendo lo que hemos visto en la anterior y en esta lámina, hasta aquí son dos conceptos que necesitamos tener su significado y saber a qué se refieren para entender lo que viene a continuación, ¿no? En síntesis, ya hemos visto qué es la neurociencia y acabamos de ver qué es el neuroaprendizaje. Y en el caso particular, el neuroaprendizaje recibe el aporte de estas tres ciencias, ¿no? La pedagogía, la psicología y la neurociencia. Algo hemos recordado con la ayuda de sus compañeras acerca de lo que es la pedagogía, ¿no? Y alguien decía, la pedagogía es una ciencia que tiene como objeto la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se veía como un arte, ¿no? El arte de enseñar. Igual la psicología tiene mucho que aportar al aprendizaje, a la comprensión del aprendizaje o de cómo se lleva a cabo el aprendizaje. Y por cierto, la neurociencia y en conjunto las neurociencias también, ¿no? Nos va a dar algunos aportes para entender cómo se lleva a cabo este proceso de aprendizaje o enseñanza-aprendizaje. Lo puntual en este caso es entender cómo funciona el cerebro. Además de ver
cuáles son las estructuras del cerebro que tienen que ver con el aprendizaje y el procesamiento de la información. De eso, insisto, vamos a ver en alguna medida en las siguientes láminas. Muy bien, y hablando entonces de cerebro, ahora sí, ya entramos en detalle, hemos visto dos conceptos, como lo dije, ahora sí vamos a entrar en detalle en cierta medida, ¿no?, que nos permita entender esta relación entre el funcionamiento del cerebro y el aprendizaje. Vamos a empezar viendo, como dice el título de la diapositiva, el cerebro y el aprendizaje. Igual vamos a tomar las ideas de estos autores que hemos mencionado, Pérez, Vargas y Jerez. ¿Qué nos dicen estos autores sobre la relación entre el cerebro y el aprendizaje? De manera preliminar nos dice lo siguiente. El cerebro actúa como una estación receptora de estímulos y se encarga de seleccionar, priorizar, procesar la información, registrar, evocar, emitir respuestas motoras, consolidar capacidades, entre otros. Miren lo que dice ahí, ¿no? Esa posibilidad es, entre otros, miles de funciones. Obviamente que muchos de esos miles se conocen y otros quizás están en proceso de conocimiento, ¿no?, de cómo funcionan, qué otras funciones más puede tener el cerebro. Lo cierto es que el cerebro como conjunto de estructuras, cumple una serie de funciones. Y funciones que están vinculadas con el aprendizaje. Por ejemplo, como dice ahí, se encarga de seleccionar la información que es captado a través de nuestros sentidos. Pero ¿cómo llega la información a nuestro cerebro? Bueno, una breve explicación. Brevemente, valga la redundancia. Para entender cómo llega la información, vamos a partir de algo que es elemental. Y aquello que es elemental, ya, es la neurona. La neurona es el elemento estructural y funcional del sistema nervioso. Conocemos dos tipos de neuronas, la neurona sensorial y la neurona motora. Y específicamente la neurona sensorial es el encargado o la encargada, porque es la neurona, la encargada de conducir la información a través de los impulsos nerviosos. Información que es captado por los sentidos, ¿no?, y es conducido por la neurona sensorial hacia los centros nerviosos. Y entonces ahí se cumple lo que dice en la primera línea de esta parte, o de este texto. El cerebro es receptora de información, o de estímulo, ¿no? Y el encargado de conducir esa información es la neurona sensorial. ¿Ok? Y en la medida que esa información llega al cerebro, el cerebro se encarga de seleccionar. Por ejemplo, ¿no?, al cerebro va llegando una cantidad de información y entonces el cerebro va seleccionando información sensorial, información visual, información auditiva, información táctil, gustativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siendo un poco más específico, de la información visual hay diferentes características: color, forma, tamaño. De la información auditiva hay diferentes características. ¿Ok? Entonces, el cerebro actúa como una especie, ¿no?, de estación, como dice, receptora, donde llega la información, donde se recepciona la información.
y a partir de ahí empieza a cumplir estas funciones. Y así, para ir viendo otro ejemplo brevemente, el cerebro también procesa la información. Y eso es algo en la que están concentrados los psicólogos cognitivos, de ver cómo el cerebro procesa la información. ¿Okay? Y otra función que ya para ir terminando esta parte es el registro, la retención y la evocación de la información. Entonces el cerebro se encarga de registrar la información, de retener la información y evocar la información. Y entonces usted se preguntará, pregunta que yo también alguna vez me la hice, ¿cómo es que registra la información? Bueno, la idea es lo siguiente. El cerebro registra la información. Y en la medida que registra la información, hay cambios estructurales en el cerebro. ¿Alguna vez se hizo un trabajo, digamos, empírico y se introdujo a un grupo de chimpancés a un ambiente rico en estimulación? Y a otro grupo de chimpancés se introdujo en un ambiente pobre de estimulación. Al cabo del tiempo, se analizaron las neuronas del cerebro de aquellos chimpancés que habían estado en ambientes ricos en estimulación y también las neuronas del cerebro de aquellos chimpancés que habían estado en ambientes pobres de estimulación. ¿Y qué encontraron? Bueno, encontraron que las neuronas de aquel cerebro de los chimpancés que estuvieron en ambientes ricos en estimulación tenían una mayor cantidad de ramificaciones de dendritas. Y no, en las neuronas del cerebro de aquellos chimpancés que estuvieron en ambientes pobres de estimulación había escasa ramificación de dendritas. Ok. Entonces, ¿esto a qué lleva? Lleva a sostener que el almacenamiento de la información queda, ¿no?, grabada en estas ramificaciones. Pero también, ¿no?, hay unos cambios, ¿ya?, bioquímicos en el cerebro. Y entonces, esto prueba de que cuando nosotros registramos, almacenamos información, o cuando el cerebro registra o retiene información, hay cambios estructurales en el cerebro. ¿Ok? Muy bien. En síntesis, entonces, ¿no?, el cerebro realiza una serie de funciones que permiten seleccionar, procesar la información, registrar, evocar. Y esto es importante para el aprendizaje. Porque en la medida que seleccionamos la información, en la medida que procesamos la información, en la medida que registramos, retenemos y evocamos, estamos viendo cómo funciona el cerebro y qué importancia tiene ese funcionamiento para el aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Con esto vamos a ir avanzando y ya estamos viendo, ¿no?, lo importante que es conocer el funcionamiento del cerebro. Y ahora entrando ya a algo más propio de nuestro campo, de nuestra ciencia, ¿no?, que es lo que son los procesos cognitivos. Decíamos en un momento inicial o en la parte inicial
que el cerebro es responsable de los procesos cognitivos. Procesos cognitivos no importantes para el aprendizaje. Y entonces aquí está la respuesta. ¿Cuáles son esos procesos cognitivos del cual es responsable el cerebro y que están vinculados con el aprendizaje? Bueno, esos procesos cognitivos que se llevan a cabo en el cerebro son la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y hasta el mismo aprendizaje. Lo importante aquí es ver qué partes del cerebro están vinculadas con estos procesos cognitivos. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente lámina, ¿ya? Pero igual, leyendo y según los tres autores que he mencionado, Pérez, Vargas y Jerez, dentro, se entiende, de los procesos del cerebro, ¿no? Dentro de los procesos cerebrales implicados en el aprendizaje, que se ponen en funcionamiento cuando el hombre observa, lee, escucha, mira, están la percepción, la atención, el pensamiento, la memoria y el lenguaje. En otras palabras, cuando uno lee, se activan estos procesos cognitivos. Cuando uno observa, se activan estos procesos. ¿Ok? Cuando uno está atento, escuchando, están activos estos procesos. La atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje. Y estos, como dije, se llevan a cabo en el cerebro. Muy bien. Hay otros conceptos que están en la parte inferior, del cual también hemos mencionado, ¿no? La neurociencia cognitiva y la neuroeducación. La neurociencia cognitiva es una parte de las neurociencias. Y en concreto, la neurociencia cognitiva busca, ¿no?, explicar la relación que hay entre el funcionamiento del cerebro y los procesos cognitivos. En tanto que la neuroeducación busca explicar la relación entre el funcionamiento del cerebro y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, los que son maestros y los que se van a dedicar a la parte, por ejemplo, de la psicología educativa, deben tener nociones claras sobre estos conceptos. Y, en especial, tener nociones claras acerca de cómo funciona el cerebro, cómo poder estimular ese funcionamiento para hacer, ¿no?, factible el aprendizaje. ¿Ok? Y entonces en ese camino estamos, ¿ya? Obviamente, como ya lo dije de manera anticipada, ¿no?, vamos a ver en términos generales algunos aspectos de cómo funciona el cerebro y cómo se relaciona con el aprendizaje. Muy bien, explicado estos dos conceptos últimos, neurociencia cognitiva y neuroeducación, vamos a ir avanzando. En esta lámina, cuyo título es Cerebro y Procesos Cognitivos, nos vamos a concentrar, en esta parte y en esta lámina, nos vamos a concentrar en dos procesos cognitivos que son esenciales. Creo que ya lo había mencionado. Uno es la atención y la memoria. Vamos a ver las estructuras que están relacionadas con la atención y con la memoria, en especial. Entonces, según lo que nos dice Valerio y entre otros del 2016, porque este es un texto extraído de este documento, cuyo autor es Valerio y otros, nos dice lo siguiente puntualmente. Cuando la atención se dirige hacia ciertos atributos de un estímulo o hacia una determinada información, se identifica el incremento de la actividad en las áreas de asociación del cerebro o de la corteza cerebral, concretamente. Para hacer una distinción, hemos estado hablando en conjunto del cerebro. También hemos dicho que el cerebro tiene partes o estructuras. Muy bien, aclarando el asunto. El cerebro tiene una estructura muy valiosa para nosotros, los seres humanos.
Esa estructura se llama corteza cerebral. Pregunto, a ver, les pregunto para no hacer tanto el monólogo. ¿Tienen idea de la corteza cerebral? Hola. Hola. Claro, profesor. ¿Te escuchamos, Caterina? A ver, ¿qué nos dice? Profesor, por ejemplo, en lenguaje, también en un momento nos mencionaron sobre... no fue en lenguaje, fue en historia, nos hablaron sobre la localización. Mencionaban sobre algunas áreas que eran importantes, por ejemplo, para el lenguaje, como lo es el área de Broca, el agua de Wernicke, y pues que hay varios, por ejemplo, la parte frontal de la corteza, que es fundamental para los procesos superiores, procesos cognitivos superiores. Entonces, están como que hay varias zonas que trabajan de forma conjunta para los diferentes procesos cognitivos. Muy bien, very good, excelente. Ya, en principio la corteza cerebral es una capa que cubre al cerebro. Es como el mantel que cubre la mesa. Entonces, la corteza cerebral es una capa que cubre el cerebro. Vamos a mirar la cámara. Es una capa que cubre el cerebro. ¿Ya? Tiene un espesor de 1,2 milímetros. Es delgadita, pero es poderosa, porque es ahí donde se llevan a cabo los procesos cognitivos, como ya lo dijo nuestra compañerita. Ahí se encuentran los centros o los cuerpos de las neuronas. ¿Ok? Muy bien. Esta corteza tiene áreas. Área primaria, secundaria y terciaria. El área terciaria es también el área de asociación. Y aquí se asocian los estímulos o la información que ha sido procesada y que ha llegado al cerebro. Algo breve, escuchen por favor. La información que llega al cerebro llega al área primaria, ahí se recepciona. Luego esa información se procesa y luego lo que se procesa se asocia. ¿Ok? ¿Y dónde se asocia esa información? En el área terciaria o el área de asociación. Por ejemplo, a través del sentido de la vista ingresa información, ¿no?, visual, obvio. Y esa información visual contiene, por ejemplo, el color, la forma de los objetos o el tamaño de los objetos. Entonces ingresa la información del color, ingresa la información de la forma del objeto, ingresa información del tamaño del objeto. ¿Ok? Y esa información se procesa. Y entonces se dice que esto es color, esto es forma y esto es tamaño. Se procesa. Y luego de ser procesado se asocia. Y así tenemos la imagen del objeto que ha sido captado por la vista. ¿Ok? Entonces, en esta área de asociación, ¿no?, se asocia la información que corresponde a los estímulos. Igual también es el sentido auditivo. Por el sentido auditivo ingresa información. Son de las ondas sonoras. Y esas ondas tienen, ¿no?, intervalos, ¿no?, ciclos. Tienen dimensión o tamaño, dando lugar al volumen y al tono. Entonces, cuando ingresan las ondas sonoras, llegan al cerebro, ¿no?, ondas de determinado tamaño y ondas de determinado intervalo, tamaño, intervalo. Uno da lugar al sonido o a la intensidad del sonido, otro al tono del sonido. Entonces ingresan determinadas formas de ondas
¿ya? Luego se procesa y se dice que este es el tono y este es el volumen. Luego se asocia, ¿no? Y ahí tenemos el sonido que ha sido captado por el sentido auditivo. Entonces, en síntesis, ¿no? Cuando atendemos, ¿ya? Se activan esas áreas de asociación. Y como dice ahí literalmente, ¿no? Cuando atendemos, ¿ya? Se incrementa la actividad en las áreas de asociación del cerebro. Y esas áreas de asociación lo encontramos en los diferentes lóbulos, en el lóbulo frontal, en el parietal, en el temporal y en el occipital, ¿no? Pero también, ¿no? Esas áreas de asociación se encuentran, por ejemplo, entre los límites de los lóbulos, ¿ya? Por ejemplo, escuchen, tenemos un área de asociación, ¿ya? Parieto, temporo, occipital. Parieto, temporo y occipital. Parieto, temporo y occipital. Ok. Y entonces ahí se asocian, ¿no? Diferentes estímulos. Ok. El lóbulo temporal está asociado con el sentido auditivo, ¿ya? El lóbulo occipital está asociado con el sentido visual. Y entonces podemos, ¿no? Ahora percibir sonidos, ¿ok? Acompañado de imágenes. Entonces asociamos, ¿no? El estímulo auditivo con el estímulo visual. Se asocia. ¿Ok? Entonces asociamos estímulos visuales y estímulos sonoros. Es como cuando uno ve un video, ¿no? Ve imágenes y a la vez, ¿no? Capta sonidos y lo asociamos. Bueno, entonces en síntesis, para seguir avanzando, cuando atendemos, como dice literalmente, se activan las áreas de asociación o se incrementa la actividad de las áreas de asociación. Y eso es una prueba de que estamos atendiendo. Y la atención es un proceso cognitivo fundamental para el aprendizaje. Porque si no atendemos, obviamente no vamos a captar ningún estímulo. Y mucho menos va a llegar al cerebro información. Y mucho menos, ¿no? Se va a asociar información. Entonces, en la medida que atendemos, ingresa la información, se procesa, se recepciona la información, se procesa la información, se asocia la información. Y en la medida que asociamos la información, vamos a tener la posibilidad de adquirir información nueva, relevante. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar a la memoria como proceso cognitivo, ¿no? Aunque por ahí también ven lo que es la motivación. Pero como proceso cognitivo es la atención y la memoria. Son dos procesos fundamentales para el aprendizaje. Nosotros sabemos que hay tres tipos de memoria. La memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En este caso es de particular interés la memoria a largo plazo. Porque es ahí, en la memoria a largo plazo, donde se va a retener información, ¿ok? De todo lo que hemos aprendido. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué estructuras nerviosas están involucradas o relacionadas con el aprendizaje y más concretamente con la memoria a largo plazo? Bueno,
La respuesta lo vamos a ver ahora. Entonces, otra función cognitiva importante para el aprendizaje es la memoria. Pero la memoria sabemos que hay memoria sensorial a corto plazo y a largo plazo. Y en este caso, de manera particular, nos interesa la memoria a largo plazo. Porque en la medida que no se retiene información en esta memoria, eso va a significar que hemos aprendido o que hemos adquirido información que va a perdurar un buen tiempo. Y entonces sabemos que la memoria a largo plazo, ¿no?, como vemos ahí en el texto, está dividido en memoria declarativa y no declarativa. Y la memoria declarativa está dividido en dos. La memoria episódica y la memoria semántica. ¿Alguien recuerda qué se almacena en la memoria episódica? Los anécdotas, por decirlo así, las cosas que te han pasado. Muy bien. Bueno, ¿qué nos dice Diego y luego Jazmín? Muy bien, very good. ¿Y Yasmín qué nos puede apoyar o qué nos puede complementar? Sí, justamente mis compañeros ya lo dijeron todo, son cosas que hemos vivido, pero también se puede almacenar a largo plazo algunos traumas o recuerdos felices que hemos tenido. Y eso se va a ir para toda la vida. Por eso estamos psicólogos clínicos. Bueno, traumas, no sé. Ya, bueno, los traumas... No, a la memoria de largo plazo. No, me estoy refiriendo que los traumas y las cosas felices se va a la memoria de largo plazo. Acerca de lo que usted preguntó, que era memoria episódica, sí es. Es como un episodio de nuestra vida, como si fuera una película. Lo decoramos nosotros. Ya. Bueno, vamos a ver. No, gracias. Ya. Bueno, también como dijeron ustedes, ya lo dijeron ustedes. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los viajes que hemos hecho a algún lugar. Entonces, esos viajes que hemos hecho a algún lugar están almacenadas en la memoria episódica. Como dijeron ustedes, ¿no? Son vivencias que hemos tenido. El encuentro que hemos tenido con alguien significativo para nosotros. De repente un personaje de la política o un personaje de la televisión, qué sé yo. Entonces, los viajes que hemos realizado, las experiencias de conocer a personas públicas, ¿no? Eso está almacenado en la memoria de largo plazo llamada memoria episódica. Y todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos años en la escuela, colegio, y que hasta el día de hoy lo recordamos, eso está en la memoria llamada semántica, lo que hemos aprendido. Por ejemplo, hemos aprendido los nombres de los países de América del Sur. Eso está en la memoria llamada semántica. Hemos aprendido los diferentes idiomas que hablan en los países de Europa. Eso está almacenado en la memoria semántica. ¿Ok? Muy bien, entonces la memoria a largo plazo se divide en declarativa y no declarativa. La declarativa es episódica y semántica. Y la memoria no declarativa, llamada también procedimental, es la memoria de largo plazo, pero que almacena procedimientos o procesos. Por ejemplo, yo puedo escribir con los 10 dedos en el teclado, con mis ojos cerrados, yo, porque estudié mecanografía. Entonces, si usted me dice, profe, no, a ver, escribe según lo que usted está hablando, con los ojos cerrados, sin mirar el teclado, lo puedo hacer. Ya. Entonces, el movimiento de mis dedos para ubicar las diferentes letras en el teclado, ese movimiento está guardado en la memoria llamada no declarativa o procedimental. Si usted me dice cómo hace para poner el dedo en tal letra, no lo sé.
no te puedo explicar. Solo me pongo ahí, me ubico en el teclado base y de ahí sube, baja, izquierda, derecha y empiezo a escribir tal como estoy hablando de repente en este momento. ¿Cómo lo hace? No lo sé. No te lo puedo explicar. Solo sé que mis dedos suben, bajan, etcétera, etcétera, etcétera. Respondiendo a lo que estoy pensando. Ya, ese movimiento de mis dedos, ¿no?, que van dirigiéndose con una determinada presión sobre el teclado, ese movimiento coordinado está guardado en mi memoria llamada no declarativa o procedimental. El manejar la bicicleta, ¿ok?, o el encender la computadora está guardada en la memoria no declarativa o procedimental. ¿Ok? Que no se puede explicar con palabras. ¿Cómo haces para manejar la bicicleta? No, yo me subo, me siento y muevo mis pies y agarro el timón y me voy. Pero ¿cómo haces? No lo sé, tendría que subirme para que me veas. Pero ¿cómo lo haces? No lo sé. Tú mira cómo hago yo. ¿Ok? Para conducir el vehículo también, ¿no? Muy bien, chicos. Esto es un poco de teoría sobre la memoria, pero vayamos al grano de lo que nos corresponde decir o hablar, ¿no? Entonces decíamos que lo que nos interesa, según lo que está planteado por los autores aquí mencionados o referidos, nos interesa saber qué estructuras del cerebro están relacionados con la memoria a largo plazo. Y que gracias al funcionamiento de esas estructuras podemos recordar información por mucho tiempo. Y entonces tenemos aquí algunas estructuras. Dice literalmente, y está resaltado con rojo, dice, las teorías que buscan explicar las vías neuronales subyacentes a la memoria a largo plazo explican que la información registrada inicialmente en la neocorteza es integrada en el complejo hipocámpico, la cara medial del lóbulo temporal y las estructuras relacionadas en el diencéfalo. Muy complicado, ¿verdad? Muy complicado, ¿no? Y uno dirá, ¿y qué es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, en síntesis, para avanzar, chicos, son las 4:16. No, perdón, 16:44. Escuchen, por favor, brevemente. Ya hemos dicho, y ustedes lo han dicho, o alguien de ustedes lo ha dicho, ¿no? El cerebro está cubierto de una capa llamado corteza cerebral. ¿Ok? Es ahí, como dice literalmente ahí, es ahí donde se registra la información. ¿Ok? De ahí pasa a estas estructuras que están mencionadas abajo. Y es ahí donde se integra esa información que ha sido registrada inicialmente en el neocórtex o corteza cerebral, ¿no? Muy bien. Y estas estructuras donde se integra la información que va a quedar almacenada por mucho tiempo, esas estructuras son estructuras que están debajo de la corteza. Se llaman estructuras subcorticales. Y entonces aquí la pregunta, ¿cuáles son esas estructuras subcorticales donde se integra la información que va a ser recordada, ¿no?, por mucho tiempo? Esas estructuras son el hipocampo. ¿Ok? Y otras estructuras como la amígdala, que ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Estas estructuras están a la altura, ¿ya?, de la cara media del lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene 3 caras, ¿no?, o partes. La parte superior, la parte media y la parte inferior. Estas estructuras vinculadas con la memoria están a la altura de la parte media, ¿ya?, a la altura de la parte media del lóbulo temporal. Pero están al interior del cerebro.
en la parte que también se llama diencéfalo. Diencéfalo. ¿Ya? Todo esto se llama diencéfalo. ¿Ok? Y está, ¿no?, entre el hemisferio cerebral y el tronco cerebral. ¿Ok? Ahora bien, si no me ha entendido, vamos a ver una imagen para repasar la idea. Voy a pasar a mi siguiente lámina. ¿Ya? Aquí está. Voy a aumentar el zoom. Hubiera empezado por ello, ¿no? Ya, pero igual está acá. Oh, se movió mi mouse. Lo siento. Ahí está. Ya, ahora sí, escuchen por favor. ¿Ya? Hay diferentes formas, escúchenme, hay diferentes formas de dividir el cerebro. Y en una de esas formas, ¿ya?, se señala al diencéfalo. Diencéfalo. El diencéfalo es una parte en la que se divide el cerebro, ¿ya? Está entre el hemisferio cerebral, ¿no?, y el tronco cerebral. Quiere decir, es esta parte de acá. Entonces, en el diencéfalo encontramos algunas estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras que forman parte del diencéfalo? Bueno, entre otros está el tálamo y el hipotálamo. ¿Ok? Esas estructuras y el diencéfalo, ¿no?, está a la altura, ¿no?, como ven aquí, del lóbulo temporal. Y esas estructuras subcorticales relacionadas a la memoria a largo plazo están a la altura, ¿no?, de la cara medial del lóbulo temporal. ¿Ya? Bueno, eso es anatómicamente, ¿no? Anatómicamente, ¿dónde están ubicadas estas estructuras subcorticales? Muy bien, entonces, en síntesis, para ya avanzar, la memoria está dividida en tres, ¿no? Memoria sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Ya hemos visto cómo se divide la memoria a largo plazo. Y las estructuras relacionadas a la memoria a largo plazo se ubican, ¿ya?, debajo de la corteza cerebral. Por eso se llaman estructuras subcorticales. ¿Cuáles son esas estructuras subcorticales vinculadas a la memoria a largo plazo? El hipocampo, la amígdala. Son estructuras que están a la altura de la cara media del lóbulo temporal. ¿Ok? Muy bien. De esto vamos a volver a hablar, no se preocupe, en la siguiente lámina. Listo, chicos. Y obviamente también la motivación juega un papel importante, ya lo dijeron también ustedes, ¿no? La motivación juega un papel importante en el aprendizaje. En la medida que los estudiantes estén motivados, obviamente eso va a facilitar su aprendizaje. ¿Ok? Y también hay estructuras nerviosas que están vinculadas con la motivación. ¿Ok? Y vamos a ver, ¿no?, que parte de la motivación, ¿ok?, están las emociones. Y ese es el otro tema que vamos a revisar a continuación. Entonces, en síntesis, ¿hasta dónde hemos avanzado? ¿No? Hemos visto que el cerebro realiza ciertas funciones. ¿Ok? Como seleccionar, procesar, registrar, evocar la información. También hemos visto que el cerebro es responsable de las funciones cognitivas. Funciones cognitivas que se activan cuando observamos, leemos, escuchamos. De entre estos procesos cognitivos hemos visto, ¿no?, la atención, la memoria, pero hay otros como la percepción, el pensamiento, el mismo lenguaje. Y ustedes una compañera ya nos habló del lenguaje.
¿no? Y dijo claramente que el lenguaje también se lleva a cabo en la corteza cerebral. Pero hay áreas especializadas, ¿no?, del lenguaje. Está el área de Broca y está el área de Wernicke. El área de Broca sirve para articular el lenguaje. Y el área de Wernicke se encarga de la comprensión del lenguaje. Entonces, una cosa es la articulación y otra cosa es la comprensión. ¿Ok? Muy bien. Y de estos procesos se encarga el cerebro y concretamente, como ya lo dije, la corteza cerebral, que es una capa muy delgada que contiene los cuerpos de las neuronas. Con este repaso y síntesis continuamos. Lo que viene a continuación es hablar de las emociones y cómo están vinculadas con el aprendizaje. Entonces el título es Cerebro, Emociones y Aprendizaje. Y también tomando en cuenta lo que alguien dijo, no voy a decir nombre, pero alguien lo dijo, vamos a ver lo importante que es la inteligencia emocional, tal como lo afirma Daniel Goleman, un conocido, ¿no?, autor de las inteligencias o de la inteligencia emocional. Daniel Goleman. ¿Qué dice literalmente Daniel Goleman? Dice que el intelecto, es decir, ¿no?, la inteligencia racional, no puede operar sin la inteligencia emocional. Pero también está la idea de que ambos, tanto la inteligencia racional como la inteligencia emocional, son dos socios, como dice ahí literalmente, son dos socios que actúan de manera complementaria y que aseguran el éxito. ¿Ok? En este caso, que aseguran el éxito, por ejemplo, en el aprendizaje. ¿Con esto qué nos quiere decir en otros términos? ¿No? Que el aspecto emocional también es importante para el aprendizaje. Las emociones juegan un rol importante también para el aprendizaje. Y es un complemento a la inteligencia racional. Muy bien. Por ahí una primera parte de lo que está aquí señalado. ¿Y dónde se lleva a cabo la regulación de las emociones? Diríamos también a modo de pregunta, ¿no? ¿Qué parte del cerebro está vinculado con las emociones? Y más concretamente con la regulación de las emociones. Bueno, la respuesta a esta pregunta es el sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras en realidad. Dentro de estas estructuras que forman parte del sistema límbico están los que ya hemos mencionado: el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. Son tres estructuras bastante representativas que forman parte del sistema límbico. En conjunto, el sistema límbico se encarga de regular las conductas llamadas motivadas, hambre, sed, y otras como el placer, la ira. ¿Ok? En conjunto. Y de manera específica, y ahí lo tenemos resaltado en rojito, de manera específica, cada estructura es responsable de algunas funciones. En concreto, el hipotálamo. El hipotálamo se encarga de regular el hambre, la sed, el placer, el dolor y la ira. Para que tenga una idea, escuchen. Se han hecho algunos trabajos empíricos o experimentales con animalitos. Por ejemplo, a una ratita le extirparon una parte del hipotálamo
que estaba asociado al hambre o a la regulación del hambre. ¿Qué creen que sucedió con la ratita cuando le extirparon esa parte del hipotálamo que estaba asociado con el hambre? ¿Qué creen que pasó? Murió de inanición. Murió de inanición, ¿ya? Bueno, vamos a avanzar, ¿ya? Porque si hay alguien más, por favor, con gusto lo vamos a escuchar. Pero ya al menos hemos escuchado una respuesta. Según la referencia, ¿ya?, este animalito, de pronto, al ver la comida, empezó a comer. Al término del primer plato, se le presentó un segundo plato de comida y empezó a comer. En síntesis, ¿ya?, esa parte que había sido extirpado, vinculado con el hambre, ¿ya?, hizo que la ratita continúe alimentándose. ¿Ok? De tal manera que no saciaba esa necesidad, Entonces, eso llevó a decir que esa partecita tiene que ver con la regulación del hambre, ¿ok?, y con la saciedad. Ese es uno. 2, a un gatito también le extirparon una partecita del hipotálamo que estaba asociado con la ira. Entonces, cuando le hicieron la operación, ¿ya?, le extirparon esa partecita. Y cuando se recuperó de la operación, el gatito, ¿ya?, adoptó esa postura que es típico, ¿no?, frente al perro. Postura típica frente al perro. ¿Qué hace el gatito cuando está frente al perro? Encorva su lomo, muestra sus garras. Ok. Otro ejemplo, o bueno, otra referencia. En este caso con un chimpancé. Estimularon eléctricamente, directamente, el centro del placer ubicado en el hipotálamo. Y así que en la medida que se iba estimulando eléctricamente esa partecita, el animalito daba muestras de sensaciones placenteras. Muy bien. Bueno, eso se hace, o se han hecho trabajos con animales, ¿no? Y a partir de esos estudios, pues se busca explicar también ya lo que sucede con el cerebro del ser humano. En concreto, ¿no?, el hipotálamo tiene que ver con el placer, la ira, el dolor y con conductas motivadas como el hambre y la sed. En tanto que el hipocampo, ¿no?, está directamente relacionado con la memoria. De igual manera, la amígdala, y en concreto la amígdala tiene que ver con los recuerdos emocionales. Y vamos a ver cómo trabajan, en este caso, ambas estructuras, a modo de ejemplo. Cuando usted, como recordamos anteriormente, ¿no?, cuando usted viajó a algún lugar, de pronto, en este momento, está recordando ese lugar a donde viajó. En este momento está recordando la imagen del paisaje donde usted estuvo. O la imagen del lugar donde usted estuvo. ¿Ok? De esa imagen, no, obviamente se asocia al hipocampo. Pero de pronto, ya, junto a esa imagen, usted recuerda las emociones que ha experimentado en ese lugar. Entonces, el recuerdo de las emociones asociadas a este recuerdo, ¿ya?, el recuerdo de las emociones asociadas a este recuerdo es responsabilidad de la amígdala. Entonces, la amígdala está asociado a los recuerdos de las emociones
emociones vinculadas a nuestros recuerdos, como es el viaje, ¿no?, hacia un lugar, y lo que, ¿no?, recuerdo además del lugar es el recuerdo de las emociones vividas. ¿Ok? Así funcionan estas estructuras. ¿Ya? Muy bien. Y para terminar, y en todo caso sintetizar la idea, ya hemos visto que hay estructuras del cerebro que básicamente son estructuras subcorticales y que forman parte del hipotálamo, perdón, que forman parte del sistema límbico. Esas estructuras están relacionadas con las emociones. El hipotálamo con la ira y el placer, la amígdala con el recuerdo de las emociones. Estas estructuras, ¿no?, que están vinculadas con las emociones, son estructuras que hay que estimular, ¿no?, y hacer posible que se generen emociones positivas. ¿Por qué? Porque las emociones positivas contribuyen con el aprendizaje. Cuando nosotros generamos ambientes que propician el buen ánimo, ambientes donde haya humor, alegría, entusiasmo, optimismo, obviamente eso va a facilitar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Entonces es importante que nosotros pues no generemos un ambiente agradable, de buen ánimo, un ambiente de alegría, ¿no? De tal manera que ese ambiente que genera emociones positivas va a ser un ambiente, y las emociones en sí, que hacen posible el aprendizaje. Caso contrario, ¿no?, cuando hay emociones negativas, eso va a interferir y va a impedir el aprendizaje. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Obviamente, estar de buen ánimo, estar, digamos, en un estado en la que prime el buen humor, la alegría, el entusiasmo, ¿no?, y dejar de lado la tristeza, las preocupaciones, ¿no?, o las tensiones. ¿Ok? Y además de todo lo que hemos visto de las estructuras, también es importante tener en cuenta, ¿ya?, elementos químicos que también están asociados, ¿no?, con el aprendizaje y con las emociones. Y como dice en la última, bueno, casi en el último párrafo de este texto que encontramos acá, cuando nosotros, bueno, no dice cuando nosotros, bueno, literalmente, ¿ya?, cuando se resuelve bien algunas tareas que se proponen, ¿no?, por parte del maestro, eso hace que aumenten en el estudiante los niveles de dopamina y acetilcolina. En la medida que uno encuentra satisfacción en lo que hace y en la medida que uno desarrolla actividades con finales felices, ¿no?, se estimula la producción de estas sustancias, la dopamina y la acetilcolina. Y eso hace que de pronto, ¿no?, se vincule con el aprendizaje. Entonces, además de jugar un papel importante estas estructuras nerviosas, también están estos elementos químicos que se asocian al aprendizaje. Entonces debemos, ¿no?, generar la estimulación de la producción de estos neurotransmisores, tanto la dopamina como la acetilcolina. Y entonces, ¿no?, facilitar actividades que generen sensaciones, ¿no?, de satisfacción, de éxito. Porque en la medida que encontremos satisfacción en lo que hacemos, se van a estimular la producción de este tipo de neurotransmisores. Muy bien, pero también están las hormonas, y en el caso concreto, ¿no?, del cortisol. Y esto se asocia a situaciones de estrés.
en términos normales, el cortisol contribuye con el funcionamiento del cerebro. Pero cuando el cortisol incrementa su producción o su cantidad, eso ya obviamente va a perjudicar el funcionamiento de nuestro organismo. Y más concretamente, va a interferir en nuestro aprendizaje. Entonces, en términos normales, es bueno tener un cierto nivel de tensión, ¿no? Y la idea es regular la producción de esta hormona del cortisol, porque su incremento en su cantidad o en su producción va a estar relacionado con el funcionamiento de nuestro organismo en general y va a estar relacionado con la concentración. Y entonces va a impedir que nos concentremos en la tarea, perjudicando obviamente nuestro aprendizaje. Entonces, así como hay estructuras nerviosas relacionadas con el aprendizaje, también encontramos en nuestro organismo elementos bioquímicos que van a estar relacionados con el aprendizaje. Por un lado, lo facilitan y por otro lado, no pueden ser perjudiciales para el aprendizaje o la adquisición de conocimiento, como es el caso del cortisol, ¿no? Que interfiere en nuestra atención, perjudicando, ¿no?, el aprendizaje. Muy bien. Y eso dice en la siguiente lámina que les voy a mostrar aquí, ¿ya? Bueno, aquí está la ubicación anatómica de estas estructuras del sistema límbico, ¿no? El hipotálamo, la amígdala y el hipocampo, ¿ya? En conjunto es el sistema límbico, pero que está constituido, entre otros, por estas tres estructuras: el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. Ahora sí, continuamos con lo que habíamos visto, ¿no? Literalmente dice aquí, lo voy a leer para repasar lo que hemos señalado, ¿no? Dice, si las emociones que se asocian a la experiencia de aprendizaje son de carácter negativo, como la ansiedad, el miedo, el nerviosismo, la preocupación, la tristeza, la ira, actuarían como barreras del proceso de enseñanza-aprendizaje. En síntesis, estas emociones, como el miedo, la ansiedad, la preocupación, la tristeza, interfieren, ¿no?, en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Específicamente, dice, ¿no?, entorpecerían el anclaje de los conocimientos, la adquisición de conocimientos en la mente, debido a la liberación de la hormona del estrés o cortisol. Entonces, cuando experimentamos este tipo de emociones, miedo, tensión, nerviosismo o ira, eso hace que se incremente, ¿no?, los niveles de cortisol. Y eso impide, ¿no?, la adquisición de conocimientos en general del aprendizaje. Muy bien, con esto vamos a seguir avanzando y ya para ir terminando son 5 y 9, wow. Me quedan solo 2, esta y la siguiente. Ya como una cuestión complementaria, finalmente, vemos que también es importante la actividad física. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en la segunda parte del texto que está aquí señalado. Entonces, es importante también tener en cuenta la actividad física. Combinar el trabajo o el estudio con la actividad física contribuye y favorece al aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Y como dice literalmente ahí, ¿no?, la práctica de la actividad física genera un aumento del flujo sanguíneo cerebral. Y me voy a detener aquí para hacer algún comentario breve. ¿Por qué es importante, ¿no?, que se incremente el flujo sanguíneo en el cerebro? Bueno, la explicación es bastante fácil de entender. La sangre, ¿no?, conduce oxígeno, y en este caso concreto, conduce oxígeno necesario para el funcionamiento del cerebro. En la medida que hay mayor cantidad de oxígeno en el cerebro,
¿no? Eso va a facilitar el funcionamiento del cerebro. Y en la medida que, ¿no?, se lleve a cabo un buen funcionamiento del cerebro, finalmente eso va a facilitar el aprendizaje o la adquisición y procesamiento de la información. ¿Ok? Muy bien, pero también dice a continuación, ¿no?, que la actividad física va a permitir la liberación de neurotransmisores. Y algunos de ellos lo hemos mencionado, y que van a estar y participar, ¿no?, en el proceso de aprendizaje. Y está de más decir que también va a mantener activo nuestro organismo, de tal manera que eso contribuye, ¿no?, con el aprendizaje. En síntesis, ¿no?, también es importante tener en cuenta la actividad física. En la medida que nuestro organismo se mantiene activo físicamente, eso va a contribuir en general, ¿no?, con el aprendizaje y la adquisición de conocimientos. ¿Ok? Y finalmente, para terminar, y antes que se me vaya a dormir, ¿no?, también es importante hablar del sueño y sobre todo de la calidad del sueño. En concreto, ¿no?, el dormir es también una función del cerebro. Y cuando uno duerme, sueña, ¿no? Pero la actividad es el dormir. Entonces, el dormir también es regulado por el cerebro. Y en este sentido, ¿no?, el dormir también contribuye con el funcionamiento del cerebro y de todo el organismo, que están relacionados con el aprendizaje. Por ejemplo, lo dice ahí, seguramente lo van a leer o lo están leyendo. Si hay alteraciones de nuestro sueño o del dormir, eso va a generar, ¿no?, alteraciones en el funcionamiento psicológico o cognitivo. Y cuando se altera ese funcionamiento psicológico o psíquico, obviamente eso va a interferir en el aprendizaje. Como dice literalmente ahí donde está resaltado en rojo, algunas disfunciones posibles que se generan por la alteración del dormir son las siguientes. Uno, hay alteración en la capacidad del juicio. Entonces, cuando hay alteraciones en el dormir, eso va a influir, ¿no?, en nuestra capacidad, ¿ya?, de juzgar o hacer juicios, que tiene que ver también con la toma de decisiones, con la resolución de problemas y con la planificación de nuestras actividades. Entonces, las alteraciones en el dormir van a perjudicar, ¿no?, nuestra capacidad de juicio, nuestra capacidad de toma de decisiones, de resolver problemas. Pero además también a disminuir lo que se denomina habilidad cognitiva. ¿Qué es esto de la flexibilidad cognitiva? Bueno, en otras palabras, ¿ya?, va a afectar el procesamiento de la información. Eso es la flexibilidad cognitiva. Y también, ¿no?, la capacidad de adaptación al entorno, al medio. Entonces, como pueden ver en estos dos ejemplos, las alteraciones en el dormir van a generar alteraciones, ¿no?, en el funcionamiento psicológico o en la cognición y en el trabajo mental, alterando nuestra capacidad de juicio, alterando nuestra capacidad de procesar la información y de adaptación. ¿Ok? Pero además, ya para terminar esta parte a modo de ejemplo, también vamos a notar alteraciones del humor. Y esto seguramente lo han vivido ustedes, ¿no? En algún momento, al ver que el tiempo de dormir no ha sido el adecuado, las alteraciones que se han generado en el dormir va a generar también alteraciones en nuestro humor. Así que vamos a estar malhumorados, irritados. Y entonces ese tipo de reacciones tiene su explicación
en las alteraciones que se han producido en el dormir. Y como decíamos también, no una persona que no tiene su capacidad de tomar decisiones, una persona que tiene dificultad en resolver y tomar decisiones, resolver problemas y tomar decisiones, de planificar, una persona que tiene dificultad en procesar y adaptarse al entorno, una persona con alteraciones en su estado de ánimo, obviamente va a tener impedimentos o dificultades en el aprendizaje. ¿Qué queda entonces? Bueno, tener un hábito de dormir, mantener ciertos tipos de conductas y así facilitar, ¿no?, el funcionamiento en general de nuestro sistema nervioso y organismo. Y en la medida que funciona adecuadamente nuestro organismo, nuestro sistema nervioso, eso va a facilitar un buen aprendizaje. Muy bien, chicos. Yo con esto termino. Son 5:17. ¡Wow! A veces quiero terminar antes, pero no puedo. Bueno, en síntesis, ¿qué hemos visto? Más bien yo les preguntaría eso a ustedes. Si hay alguien por ahí, yo creo que van a ser muchos, ¿nos pueden hacer una síntesis de lo que hemos visto en esta parte de la sesión? Porque falta la otra parte. Bueno, ahora sí, los escucho. Ya la noche está oscura. Dígame, Diego y Jazmín, y si hay alguien más, bien. Si no, ya con los dos compañeritos, ¿ya? Te escuchamos, Diego Alejandro Cabero Flores. Una síntesis. Muy bien. Jazmín. Y luego Luciana. Concuerdo con lo que dice mi compañero Diego. Y también hemos visto acerca de la memoria episódica, la amígdala. Más que todo, para ya no hacer mucha redundancia lo que dijo mi compañero, me quedo con el experimento de la gatita y el gorila. Yo creo que eso sería un ejemplo muy... Ajá, el gatito también. Muy didáctico de entender cómo es que trabaja nuestro cerebro. Ha habido un caso donde, eso fue muy antiguamente, a un asesino le sacado una parte del cerebro, sí, era la amígdala, si no me equivoco, para que ya no sea tan impulsivo, pero lo que hicieron no fue alegrarle la vida a esta persona, más bien todo contrario. Esta persona ya no comía nada, era como si fuera un objeto, sin sentimientos, sin nada. Y bueno, hasta ese extremo tampoco hay que llegar. Hay que saber que para todo debemos de tener un equilibrio, aunque los experimentos en humanos ahora ya no están permitidos. También acerca de la corteza cerebral, la amígdala, hipotálamo, etc. Ya, muy bien, gracias. Te escuchamos, Luciana, porfa. Sí, profesor. Bueno, como ya lo dijeron mis compañeros, lo que vimos fueron las neurociencias y cómo las distintas partes del cerebro influyen en nuestro aprendizaje. Además que también vimos que actividades como el sueño y la actividad física también pueden influir en nuestra forma de procesar la información. Muy bien, very good. Bueno, complementando a lo que ustedes han dicho, ya sintetizando toda la información, ¿no? Bueno, empezamos viendo lo que es la neurociencia, ¿no? Y hemos llegado a la idea, creo yo, que de acuerdo a los autores, la neurociencia estudia el funcionamiento del cerebro y su relación con el comportamiento humano, ¿no? Y de manera específica nos interesa ver cómo funciona el cerebro y su relación con el aprendizaje. Y así luego hemos visto lo que es el neuroaprendizaje específicamente y hemos visto que el neuroaprendizaje toma los aportes de la psicología, de la pedagogía y la neurociencia para explicar, ¿no?, la relación entre el cerebro y el aprendizaje. Bueno, a partir de ahí empezamos a ver, ¿no?, el cerebro.
También vimos lo que es la neurociencia cognitiva, que específicamente relaciona el funcionamiento del cerebro con los procesos cognitivos. La neuroeducación, que relaciona el funcionamiento del cerebro con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego ya empezamos a especificar algunas ideas respecto al cerebro y cómo funciona y su relación con los procesos cognitivos, ¿no? También hemos visto las funciones específicas del cerebro, que ya lo hemos explicado en algunos detalles, ¿no? Seleccionar, organizar, procesar, registrar, invocar o evocar la información, ¿no? Bueno, de ahí fuimos ya a algo más específico y vimos, ¿no?, algunos procesos cognitivos y lo hemos asociado con el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y sobre todo hemos visto las partes comprometidas del cerebro con estos procesos cognitivos, dentro de ellos la atención y la memoria. Pero dijimos también que la motivación está relacionado con el funcionamiento del cerebro. Pasamos luego a ver las emociones y hemos visto que tanto la inteligencia racional como la inteligencia emocional son dos socios que van a contribuir, ¿no?, con el éxito en las personas. Y en el caso concreto, con el aprendizaje. Bueno, vemos también el sistema límbico y hemos visto que es un conjunto de estructuras constituido por el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, estructuras nerviosas y subcorticales que tienen que ver con las emociones, pero también con la memoria, ¿no?, como el caso del hipocampo y la amígdala, ¿no? Finalmente hemos visto la actividad física como un factor importante que va a permitir la activación de nuestro organismo y esto va a facilitar de alguna forma el aprendizaje. Finalmente, como vemos en la pantalla, hemos hablado del sueño y en concreto hemos hablado del dormir. El dormir como una función del cerebro. ¿Ok? Y que es importante, pues, adquirir un hábito del dormir. En la medida que adquiramos un hábito del dormir y dormimos las horas adecuadas, esto va a hacer que nuestro organismo funcione adecuadamente. Y sobre todo influye en la parte psíquica, ¿no? Y así podemos establecer, ¿no?, adecuados juicios, a establecer o llevar a cabo adecuada toma de decisiones y resolución de problemas. Podemos procesar de manera adecuada la información. Entonces, en la medida que uno procesa los juicios, elabora juicios, en la medida que uno planifica, procesa la información, toma decisiones, resuelve problemas, en la medida que uno lo hace adecuadamente, esto va a facilitar también nuestro aprendizaje. Muy bien, con esto yo creo que he terminado y he cumplido de alguna manera con ustedes y llegamos a la parte final del segundo momento de la sesión, que es el momento del desarrollo, ¿ya? Listo, ahora sí, ya por aquí está un poco oscuro, aunque solo tengo la luz aquí de la ventana. Ya con esto, chicos, vamos a pasar al siguiente momento de la sesión, que es el momento de la aplicación o la práctica. A partir de aquí, ya ustedes van a trabajar de manera autónoma y de manera colaborativa y cooperativa para cumplir con esta actividad. Y esta primera actividad es una actividad de trabajo en equipo, que es parte de la sesión. Y como ya sabemos, dadas las circunstancias, vamos a trabajar conjuntamente con ambos grupos de práctica y vamos a avanzar, ¿no?, a algún tiempo todavía para poder completar esta actividad, ¿ya? En concreto, ¿qué nos piden como parte de la práctica? Dice ahí, trabajo en equipo. Los estudiantes se organizan en equipo y leen el artículo de La Barrera y Donolo, cuyo título es Neurociencias y su importancia en contextos de aprendizaje. El documento está en la plataforma y si no lo ubica, aunque lo dudo, lo va a encontrar, ¿no?, accediendo a través de este enlace. ¿Ok? Al término de la lectura, los estudiantes van a elaborar un mapa conceptual. Es un trabajo, como ya lo hemos visto, en equipo grupal, y el trabajo final obviamente va a contener la relación de los que han participado en su elaboración. Lo convierte en un archivo en PDF y lo envían a la plataforma que ya está habilitado, ¿ok? Entonces, en síntesis, como parte de la práctica y todavía los minutos que nos quedan para algunos,
Algunos creo que a las 6 se retiran porque tienen otro curso, pero los que nos mantenemos aquí vamos a continuar con la actividad, ¿ya? Hasta que terminemos al menos esta primera actividad. Entonces, en síntesis, nos vamos a reunir en equipo, coordinan, ¿no? Ustedes se distribuyen las tareas y avanzan en la lectura en conjunto de este artículo, y al término de la lectura pues integran la información que han podido recopilar y sintetizar, y en base a esa información elaboran un mapa conceptual. ¿Ok? Esta es la primera actividad que es parte de la sesión. Como ya sabemos, también hay una actividad complementaria que es algo similar a la anterior, pero en este caso no, es para elaborar una infografía. Igual es un trabajo en equipo, leen, procesan información, lo comparten, lo integran, y en base a lo que han podido compartir, integrar y sintetizar, hacen su infografía.